Bueno, vamos a empezar a hacer los problemas de derivación que tenéis al final del tema. ¿Vale? El primer ejercicio nos dice estudiar la derivabilidad de esta función, que es un valor absoluto. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es esta función. Fijaros, esta función, que es el valor absoluto, sería x cuando x es mayor o igual que 0 o menos x cuando x es menor que 0. Es una función definida a trozos. Fijaros, siempre que tengáis un valor absoluto, esta función vale lo que hay dentro del valor absoluto cuando todo lo que hay dentro es mayor o igual que 0. El igual lo podríais poner aquí o aquí. Y cambio de signo cuando es negativo, porque fijaros, si la x vale 4, valor absoluto de 4 es 4, porque el 4 es positivo. Pero si la x fuera menos 4, como el menos 4 es negativo, aquí tendría que cambiar el signo haciendo el valor absoluto de menos 4, que sería 4. Esta es la función definida a trozos. A partir de aquí nos dicen que estudiemos su derivabilidad. ¿Vale? Para estudiar la derivabilidad no hace falta estudiar la continuidad, ¿vale? Pero vamos a hacerlo. ¿Vale? Estudiamos la continuidad. No hace falta, pero muchas veces lo hacemos porque si por casualidad ya no es continua en x igual a 0, recordar que automáticamente entonces no sería derivable. Para estudiar la continuidad vamos a ver que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha da lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y da lo mismo que f de 0. ¿Vale? Pues vamos a mirar estos límites. Fijaros, el límite cuando x tiende a la derecha, si yo estoy a la derecha del 0, estoy en el 0, algo, ¿vale? 0,01, por tanto es un valor mayor que 0. Y en este caso estaríamos aquí. Y entonces sería x y este límite es 0. Si hacemos el límite cuando x tiende a la izquierda la x es más pequeña que 0 y entonces estaríamos en esta función y por lo tanto sería de menos x, que es 0. Y fijaros que f de 0, como hemos puesto la igualdad aquí, que la podríamos haber puesto aquí, pero sustituir me quedaría 0. Por lo tanto, sabemos que la función es continua en x igual a 0. Esto no nos dice nada por lo que hemos dicho, porque si es continua, quiere decir que puede ser derivable o no. Vale, vamos a ver la derivabilidad. Y para estudiar la derivabilidad en el punto x igual a 0, tenemos que hacer las derivadas laterales, ¿vale? Por la derecha y por la izquierda. Vamos a empezar por la derivada por la derecha, ¿vale? Fijaros que la derivada por la derecha pues sería el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 0 más h menos f de 0 partido entre h. Y esto nos daría el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 0 más h, como es el valor absoluto, sería el valor absoluto de h. F de 0 sería el valor absoluto de 0, que es 0, dividido entre h. ¿Vale? Y fijaros que como estamos a la derecha del 0, el valor absoluto de h, como es un número positivo, sería h. Y h entre h tendríamos 1. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el límite por la izquierda. Y sería el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de 0 más h menos f de 0 partido entre h y nos daría el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Ahora, fijaros que esto sería lo mismo, pero si yo estoy a la izquierda del 0, estoy en un número negativo. Y el valor absoluto de un número negativo le tengo que cambiar el signo. Y si ahora divido menos h entre h, pues sería menos 1. Y el límite de menos 1, menos 1. Por lo tanto, fijaros que como
la derivada lateral a la derecha nos ha dado diferente de la derivada lateral a la izquierda, pues tenemos que no es derivable. ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacerlo también? Pues fijaros, podríamos haber dibujado esta función. ¿Vale? Fijaros que dibujar esta función es sencilla, ¿eh? La tenemos aquí, la he dibujado en el GeoGebra, ¿vale? Pero es una función sencilla de dibujar, ¿eh? Ahora os la explicaré. La pondremos aquí. ¿Vale? Fijaros que esta función, pues es esta función definida a trozos que tenemos aquí, que es la función x cuando la x es mayor o igual que 0, que sería y igual a x, esta recta. Lo pondré aquí para que lo veáis. Esta sería la recta y igual a x cuando la x es mayor o igual que 0. Y esta, si dibujáis, será la recta y igual a menos x cuando la x es menor que 0. Fijaros que en teoría hemos dicho que cuando la función es derivable, ¿vale? Recordad que geométricamente lo que quiere decir es que en el punto podemos dibujar la recta tangente. Y fijaros que aquí hay infinitas rectas donde cortan en un solo punto a nuestra función. ¿Vale? Es decir, aquí yo no puedo hacer la derivada, ¿eh? Por lo tanto, está claro que esta función no es derivable en el 0. Recordad que siempre que habían picos, la función no era derivable, ¿vale? Y en cambio continua, pues ya veis que sí que es. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, hallar las siguientes derivadas aplicando la definición de derivada. Recordamos cuál era la definición de derivada. ¿Vale? Es decir, una función era derivada en un punto cuando hacíamos el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido entre h. ¿Vale? Es decir, tenemos que aplicar esta fórmula. En nuestro caso, tenemos que la derivada en el 0 será el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 dividido entre h. En nuestro ejemplo, fijaros, f de 0, bueno, o empezamos por f de h, pues será h al cuadrado menos 6h más 2. Y f de 0, pues será 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 2, es decir, 2. Y por lo tanto nos quedará aquí el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado menos 6h más 2 menos f de 0 que hemos visto que era 2 dividido entre h. Fijar que el 2 se puede simplificar y nos queda límite cuando h tiende a 0, h al cuadrado menos 6h dividido entre h, que nos queda 0 entre 0, pero podemos sacar el factor común. Y si ahora sustituimos en el 0, pues será 2 por 0 menos 6 y nos dará menos 6. Es decir, hemos buscado la derivada en el 0 utilizando la definición, como nos dice el enunciado. Si no utilizamos la definición, es decir, si no utilizamos la definición, fijaros que será mucho más difícil, mucho más fácil, y por eso existen las tablas de derivadas, ¿eh? Fijaros que si yo tengo esta función, si la derivo utilizando la regla de derivadas, pues nos quedará 2x menos 6. Y si ahora sustituimos en el 0, pues será 2 por 0 menos 6, que nos da menos 6. ¿Vale? Que fijaros que es exactamente lo mismo que nos daba aquí, ¿eh? Esto es utilizando la definición, que esta sería la definición de derivada, y esto es utilizando las reglas de derivación. ¿Vale? Pero fijaros que el ejercicio es lo mismo. Vamos a hacer este segundo. En este segundo lo mismo. Vamos a utilizar la definición. ¿Vale? Por lo tanto, recordar que la derivada en un punto es por definición el límite
cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido entre h. Y vamos con nuestro ejemplo, es decir, límite cuando h tiende a 0 de f de 1, porque estamos en el 1, más h, menos f de 1 partido entre h. Esto es la derivada en el 1. Vamos a ver cuánto es cada cosa, es decir, cuánto es f de 1. Fijaros, f de 1 será 1 dividido entre 1 menos 3, que será 1 dividido entre menos 2 menos 1 medio. Y en cambio f de 1 más h será 1 más h dividido entre 1 más h menos 3. Es decir, 1 más h dividido entre h menos 2. Pues vamos a sustituir y tendremos que la derivada en el 1 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h, que es 1 más h dividido entre h menos 2, menos f de 1, que es menos 1 medio, dividido entre h. Igual, tenemos operaciones, límite cuando h tiende a 0 de, en el numerador nos quedará 1 más h dividido entre h menos 2 más 1 medio. Hacemos esta suma algebraica de fracciones algebraicas. Mínimo común múltiplo será 2 por h menos 2. Aquí quedará 2 que multiplica a 1 más h, más 1, que no hace falta ponerlo, ¿vale? Lo pongo para que lo veáis, que multiplica a h menos 2. ¿Vale? Es decir, fijaros que aquí mínimo común múltiplo, que es 2 por h menos 2, todo esto dividido entre todo esto me queda el 2, que multiplica el numerador, que es lo que hay aquí, más todo esto dividido entre 2, que me queda el h menos 2, que multiplica al numerador. ¿Vale? Fijaros que ahora nos quedará límite cuando h tiende a 0 de pues 2 más 2h más h menos 2 dividido entre 2 que multiplica h menos 2 dividido entre h. Fijaros que el 2 se nos simplifica y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 3h que multiplica 2 para h menos 2 dividido entre h. Y si hacemos este cociente, nos quedará, fijaros, como hacíamos el cociente, este por lo que hay aquí debajo, que es un 1, quedaba en el numerador, y este por este, ¿vale?, quedaba en el denominador. Y por lo tanto será 3h dividido entre 2h por h menos 2. Simplificamos una h, siempre acabaréis simplificando la h, que es la indeterminación, y sustituimos en el 0 y nos quedará 3 dividido entre 2 por 0 menos 2, es decir, menos 3 cuartos. ¿Vale? Si hacemos lo mismo que antes, es decir, si ahora lo hiciéramos sin utilizar la definición, así practicamos, ¿vale? Pues si yo tengo esta función, si yo hago la derivada, recordar que es la derivada de un cociente, y por lo tanto la derivada será la derivada del primero, del numerador, que es 1, que multiplica el denominador, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido entre x menos 3 al cuadrado. Y esto será x menos 3 menos x, dividido entre x menos 3 al cuadrado, es decir, menos 3 dividido entre x menos 3 al cuadrado. Y si sustituimos la derivada en el 1, pues nos quedará menos 3 dividido entre 1 menos 3 al cuadrado, que es menos 3 cuartos. Pues fijaros que es exactamente lo mismo que nos había dado aquí. ¿Vale? Exactamente igual. Vamos al tercero. En el tercero nos dicen que busquemos
las siguientes derivadas aplicando la definición de derivada en los puntos indicados. Bueno, pues tenemos en el punto de x igual a 0, pues bueno, la derivada en el 0, como es una función definida a trozos, tenemos que hacer la derivada por la derecha y por la izquierda, porque a la derecha y a la izquierda nos cambia la función, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer la derivada a la derecha, que sería el límite cuando h tiende a 0, de pues, lo mismo exactamente que hemos hecho antes, cuando x tiende a 0 por la derecha, de f de 0 más h menos f de 0 partido entre h. Es decir, límite cuando h tiende a la derecha del 0 de f de 0 más h, es decir, f de h menos f de 0 dividido entre h. ¿Vale? Ahora nos tenemos que fijar exactamente en qué función estamos. ¿Vale? Fijaros que si yo estoy a la derecha del 0, a la derecha del 0 la x es mayor o igual que 0, por lo tanto tenemos esta función de aquí. ¿Vale? Y esto nos está diciendo que sería el límite cuando h tiende a la derecha del 0, f de h será h elevado a 3, y f de 0, si sustituimos, es 0 elevado a 3, y es 0. Y por lo tanto, nos quedaría h elevado a 3 menos 0 partido entre h. Podemos simplificar una h, y ahora sería 0 al cuadrado, que es 0. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos la primera derivada. Vamos ahora a la segunda derivada, es decir, la derivada por la izquierda, que sería el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de 0 más h menos f de 0 partido entre h. Es decir, límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de h menos f de 0 partido entre h. ¿Vale? Y fijaros que ahora lo que tenemos que hacer es, como estamos a la izquierda del 0, estaremos en esta función, es decir, esto de aquí, y por tanto tendríamos aquí que f de h sería h partido entre h menos 3, y en cambio f de 0 continúa siendo 0 elevado a 3, que es 0, porque fijaros que el 0 está justamente aquí. Bueno, y esto sería límite cuando h tiende a la izquierda de h partido entre h menos 3 menos 0 partido entre h. Y nos quedaría el límite cuando h tiende a la izquierda de h partido entre h menos 3. Lo pondremos así para que veáis. Hacemos este cociente. Y tendríamos, pues recordad cómo hacemos la división. Este por 1 lo ponemos en el numerador y este por este lo ponemos en el denominador. Y por lo tanto quedaría h dividido entre h que multiplica h menos 3. Siempre podréis simplificar una h si lo habéis hecho bien, si no, repasar los cálculos. Y me quedaría el límite cuando h tiende a la izquierda de 1 partido entre h menos 3, y esto sería 1 partido entre menos 3. Por lo tanto, no es derivable en x igual a 0. ¿Vale? Es decir, esta función no es derivable en x igual a 0, porque fijaros que la derivada por la derecha nos ha dado diferente que la derivada por la izquierda. Vamos al cuarto. Hallar las derivadas de las siguientes funciones. Bueno, pues fijaros que estas son pues bastante sencillas. La primera es un polinomio y por lo tanto 2x. Recordad que si tenemos
igual a x elevado a n. La derivada es n por x elevado a n menos 1. ¿Vale? Y esta de aquí, pues recordad también que si yo tengo raíz enésima de x elevado a m, esto lo puedo escribir como x elevado a m partido entre n, y a partir de aquí para derivarlo podríamos utilizar esto de aquí, ¿eh? Es decir, esto lo podemos hacer de dos maneras. La primera manera es hacer que la función la ponemos como una potencia, x elevado a un tercio, y por lo tanto cuando derivo será un tercio por x elevado a un tercio menos 1. Y esto quedará un tercio por x elevado a menos 2 tercios. Y por lo tanto será un tercio por 1 partido entre x elevado a 2 tercios. ¿Vale? Recordad también, aquí os voy a poniendo lo que necesitáis, ¿eh? Que si tengo un número elevado a un exponente negativo, recordad que es 1 partido entre a elevado a n, ¿eh? Y por lo tanto nos quedaría 1 partido entre 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Esto sería una manera de hacerlo. Y la siguiente manera de hacerlo es saberse también esta función, ¿vale? Que la hemos hecho en teoría. Si yo tengo la raíz enésima de x elevado a m, ¿vale? La derivada será, bueno, la he puesto sin la m, ¿eh? Os he puesto esta. La derivada será 1 partido entre n por la raíz enésima de x elevado a n menos 1. Y por lo tanto, aquí, como tenemos la raíz cúbica de x, fijaros que si no sabemos la fórmula directamente, podemos poner que es 1 partido entre 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado, ¿eh? Que fijaros que es exactamente lo mismo que teníamos. Vamos al 5, hallar estas derivadas. Bueno, pues la misma fórmula, es decir, lo podemos hacer de dos maneras. Yo aquí lo haría directamente poniendo que esto de aquí sería lo mismo que 1 partido entre x elevado a un quinto, y esto de aquí sería x elevado a menos un quinto, ¿vale? Por lo mismo que hemos dicho, ¿eh? Porque la raíz enésima de x elevado a m es x elevado a m partido entre n. Y 1 partido entre a elevado a n es a elevado a menos n. Y ahora pues ya podemos derivarla. Y por tanto la derivada será menos un quinto por x elevado a menos un quinto menos 1. Y esto será menos un quinto por x elevado a menos 6 quintos. Y esto será menos 1, lo mismo que antes. Y por lo tanto será menos 1 partido entre 5 raíz quinta de x elevado a 6. Y fijaros que como la potencia es mayor que el índice, podríamos sacar una x fuera y quedaría raíz quinta de x. También lo podríais haber hecho como un cociente, ¿eh? La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Pero yo creo que es más complicado. Vamos con la segunda. La segunda, recordad que si yo tengo una función elevado a un exponente, la derivada será n por la función elevado a n menos 1 por la derivada de lo de dentro. ¿Vale? Esto es importante. Y por tanto, fijaros que la derivada será 2 que multiplica a x a la 3 menos 4 por la derivada de lo de dentro. Podríamos hacer operaciones aquí, ¿eh? Quedaría 6x al cuadrado que multiplica x a la 3 menos 4 y por lo tanto nos quedaría 6x a la 5
menos 24x al cuadrado. ¿Vale? Fijaros que otra manera sería, como tenemos una potencia cuadrada, tampoco es demasiado complicado, podríais hacer esta potencia si fuera más grande, ¿no? Y por lo tanto quedaría el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si ahora hacemos la derivada sería 6x a la 5 menos 8 por 3, 24, x a la 2. Vamos al ejercicio 6, calcular estas derivadas. Pues recordad que si yo tengo igual a la raíz de una función, la derivada será 1 partido entre 2 veces la raíz por la derivada de lo de dentro. En nuestro caso, pues la derivada será 1 partido entre 2 veces la raíz por la derivada de lo de dentro. ¿Vale? Es decir, nos quedaría (3x al cuadrado más 4x) dividido entre 2 veces la raíz de x elevado a 3 más 2x al cuadrado. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente tenemos una fracción. Y recordad cuál es la derivada de la fracción. ¿Vale? Es decir, si yo tengo igual a f de x dividido entre g de x, recordad que la derivada era la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. ¿Vale? Y vamos a aplicarlo aquí. Por lo tanto, la derivada será la derivada del numerador. Que fijaros que en el numerador tenemos x a la 3 menos 3x. Por lo tanto, la derivada será 3x al cuadrado menos 3 por este sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que será 2x más 2, dividido entre el denominador al cuadrado. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer ahora es pues, el producto que tenemos en el numerador, ¿eh? Y por lo tanto, poco a poco, la distributiva, ¿eh? Este por este, este por este, este por este y este por este, y vigilemos con el negativo, porque cuando hagamos este por este, cambiamos de signo. Cuando haga este por este, cambio de signo. Este por este, cambio de signo, y este por este, cambio de signo, ¿eh? Y nos quedará 3x a la cuarta más 2 por 3, 6x al cubo, menos 3x al cuadrado, menos 6x, y ahora ojo con los negativos, porque quedaría 2x a la cuarta, por tanto cambio de signo. Tendríamos 2x al cubo, cambio de signo, menos 6x al cuadrado, cambio de signo, y por último quedaría menos 6x, que con el positivo quedaría más 6x. Y el denominador no hace falta que lo toquéis, ¿eh? Y si hacemos las operaciones, pues nos quedarán 3x a la cuarta
menos 2x a la cuarta. Por tanto, nos quedará x a la cuarta. X al cubo, 6x al cubo, menos 2x al cubo. Quedará más 4x al cubo. Ahora, menos 3x al cuadrado, más 6x al cuadrado, que será más 3x al cuadrado. Y por último, tendríamos menos 6x, que sería con el 6x. Y esto dividido entre x al cuadrado más 2x, todo al cuadrado. Es decir, nos quedaría x a la cuarta más 4x a la 3 más 3x a la 2 dividido entre x al cuadrado más 2x elevado a 2.